Hola, ¿qué tal? Hoy me voy a poner un poco serio porque lo que te voy a contar no tiene ni pizca de gracia. De hecho, te voy a enseñar un reloj que ojalá no lo necesites nunca. Se trata de un reloj que he encontrado en una web que se llama cámaras-espías.com, y entre los productos que he encontrado, a mí que me gusta mucho el tema de los relojes, he encontrado un reloj que es un reloj grabador de sonido que además lo que tiene de bueno es que nadie se entera de que está grabando. Es que tiene hasta 14 horas de grabación ininterrumpida, y eso quiere decir que si tú tienes algún problema de discusiones permanentes, de que alguien te está amenazando, del que alguien te está haciendo bullying en el instituto, de que alguien te está haciendo mobbing en el trabajo, te están acosando, alguien que te amenaza o que te maltrata, esto, nada más levantarte, le das a un botoncito y empieza a grabar. Y cuando está grabando, lo único que va a hacer el reloj es mostrarte la hora. De hecho, es que no muestra ni siquiera la hora. Le tienes que dar tú al botón y el botón te va a mostrar la hora, entonces sí, ¿vale? Pero es que es un reloj muy básico, pero muy básico. De hecho, estéticamente, vamos a hablar un poquito del diseño. Tiene unas correas que son muy normales, tiene una caja que es muy normal, es mucho más pequeño que un reloj inteligente, un smartwatch convencional, es solo de 3,7 centímetros de esfera, o sea, 37 milímetros. Tiene un aspecto, sí, baratillo. Pero ¿qué pasa? Que si es un reloj que tiene un aspecto cutrillo, es todavía mejor, porque no llama la atención. Un reloj de aspecto mediocre va a pasar más desapercibido que si tuvieras un reloj de última generación que es capaz de grabar, porque hay muchos relojes que son capaces de grabar, porque tienen una grabadora incluida, pero esos relojes te están diciendo que grabando, bueno, se apaga la pantalla, pero cuando tú se ilumina otra vez, verás que está grabando. Bueno, pues este no. Este lo único que hace es enseñarte la hora. Es un reloj que tiene una memoria interna de 8 GB, y eso significa que puedes acumular hasta 96 horas de grabaciones. Que si se te llenan esas 8 gigas porque tienes que grabar muchas cosas, no te preocupes, porque puedes conectarlo a través de un puerto USB que hay aquí, puedes conectarlo al ordenador y puedes descargar, puedes volcar todas las grabaciones que hayas hecho a un disco duro o a un pendrive o a donde tú quieras. Y además es que cuando lo conectas por cable al ordenador, tú lo que vas a ver, lo que se te va a abrir va a ser una ventana como si estuvieras poniendo un pendrive, y entonces eso quiere decir que tiene una memoria. Y como buena memoria que es, también le puedes poner los archivos que tú quieras, es decir, que tú le puedes poner archivos de música MP3 y puedes ir escuchando la música MP3 que quieras, porque también la admite, también es compatible con música MP3. Y además en este puerto USB no solo es para conectarlo al ordenador, sino también es para conectarle unos auriculares, y son unos auriculares un poco especiales porque tienen una especie de accesorio que es como un mando a distancia. Ese mando a distancia te sirve para controlar el reloj y también para controlar la configuración, que tú no vas a poder configurar, no sé, la hora, no vas a poder vaciar el reloj si no tienes los auriculares, y tú a través de estos auriculares tú puedes escuchar las grabaciones que has hecho, pasar una, pasar la otra. Bueno, es bastante simple el manejo. Y además, si tú no quieres estar grabando todo el tiempo, también puedes activar la detección de voz, es decir, como las grabadoras convencionales que se activaban por voz, este también se activa por voz y también te permite estar sin grabar y que cuando oigan una conversación se pongan a grabar inmediatamente. Bueno, eso también es práctico por si vas corto de espacio o no te ha dado tiempo a volcar nada, pero yo personalmente mi opción sería que tú te levantes por la mañana y como tiene tanto tiempo de duración, porque la batería te dura hasta 14 horas, por eso te digo que son las 14 horas que puedes estar grabando, porque el reloj te va a grabar fragmentos de 5 horas, de 5 horas en 5 horas, y va a llegar un momento en que se te va a parar el reloj porque se va a morir, pero no te preocupes, lo dejará todo bien guardado. Es que en realidad es tan sencillo que para empezar a grabar lo que tienes que hacer es encender el reloj, y cuando enciendes el reloj ya empieza a grabar él solo. Y para dejar de grabar lo que tienes que hacer es sostener pulsando aquí y apagar el reloj. Es decir, es que no tiene más funciones. Solo te dice la hora, la fecha, un poquito de la batería que tiene y nada más. Y bueno, y en cuanto a calidad de sonido, ¿cómo se oye? Bueno, pues que sepas que te graba en formato Wave a 48 kHz y a 16 bits.
La verdad es que yo pensaba que grabaría algo mejor, con algo más de calidad, pero en realidad las palabras se entienden las conversaciones y en el fondo eso es a ti lo que te interesa. No se oye como un teléfono ni mucho menos, se oye bastante mejor. Para que tengas una idea más o menos de cómo suena, los próximos segundos van a ser con el sonido de este reloj, porque yo ahora mismo estoy grabando. Este es el sonido que graba el reloj, que de hecho no tiene ni marca ni nombre. Professional Digital Voice Recorder. Solo te dice eso, no tiene ni nombre, ni marca, ni modelo, ni nada. Pero bueno, eso es lo que estoy grabando yo ahora con el reloj y aprovecho que estoy haciendo esta prueba de sonido para decirte que vayas con mucho cuidado, porque si vas con manga larga y llevas el reloj puesto y estás grabando, probablemente las mangas o los puños de la camisa o de la chaqueta que estés llevando generen algún tipo de interferencias en los micros, porque sí tiene dos micros, tiene un micro por aquí y otro micro por aquí. Pero claro, si tú ahora le pones una manga de la camisa por aquí, vas a hacer así y vas a crear interferencias. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pues mi recomendación es que te arremangues un poquito, te arremangues los dos brazos para que parezca que, pues yo qué sé, estás acalorado. Normalmente por defecto siempre lo hago. Y entonces siempre queda el reloj a la vista y no está tocando con nada para que la grabación sea mucho mejor. Volvemos al sonido del micro de siempre para decirte que este reloj cuesta 139 €, que lo vas a encontrar en cámaras-espías.com y que nada, espero que te haya gustado el vídeo y que nos veamos en el próximo a ver si hablamos de algo un poco más alegre. ¡Hasta luego!